Las losas son elementos estructurales de concreto armado o de material prefabricado. Sirven para conformar pisos y techos de un edificio y se apoyan entre las vigas y muros. En este caso tenemos dos tipos de losa, la maciza y la aligerada, donde la aligerada está constituida por viguetas de concreto y elementos livianos de relleno, como son los ladrillos. En las macizas, en cambio, llevan bastante material de concreto. Se usan para espacios reducidos. El proceso constructivo de ambas losas es similar. Primero se coloca la tabla de fondo de vigueta y su respectivo pie derecho donde corresponda, para proceder a colocar el acero de la vigueta. Luego el refuerzo de acero, que en el caso de las losas aligeradas, entre las filas de ladrillo va un refuerzo de varilla de construcción. En el caso de las losas macizas, es una malla inferior y superior y más el acero de refuerzo. Luego se procede a hacer las instalaciones, a trazar por dónde se extenderán las tuberías, en dónde llevará el agua, la luz, el desagüe o redes de comunicación, entre otros, para luego proceder al vaciado y vibrado del concreto. Luego de 24 horas se pasa al curado, que es mojar el concreto. Para el metrado de las losas en el proyecto Granada 135 hemos desarrollado los cálculos aparte para cada losa en los diferentes pisos. En un total de concreto para la losa maciza de 36.39 metros cúbicos, para la aligerada de 27.88 metros cúbicos, para el encofrado vendría a ser 181.24 metros cuadrados y en la aligerada 967.67 metros cuadrados. En el caso del acero, para la losa maciza necesitaríamos 1.131.13 kilogramos y para la aligerada 787 kilogramos. Una viga es un elemento estructural de concreto armado que conjuntamente con las columnas y placas ayuda a resistir y transmitir el peso de la losa y todos los elementos superiores hasta los cimientos. Y estos a su vez transmiten uniformemente al terreno donde está sentada la construcción. Eh, Hay diferentes tipos de vigas. La viga chata, por ejemplo, que es las que se encuentran ocultas en la losa porque tienen el mismo espesor que la losa y se utilizan generalmente para dividir ambientes. Y las vigas peraltadas, que son visibles y forman parte de un sistema porticado, ¿no? Las vigas chatas no están diseñadas para soportar grandes cargas, ya que se pandean y generan flechas. Es recomendable usar vigas peraltadas, eh, porque pueden estar encima de paredes o no. Además, se prefiere colocar estas vigas porque sirven de zona segura en caso de sismos. En nuestro caso usaremos ambas, vigas chatas, vigas peraltadas, debido a que es un edificio de 6 pisos y, y se está a la espera de un sismo de gran escala. El proceso constructivo de nuestra viga. Se habilitan los pie derecho, nuestro fondo de viga y nuestro costado de viga, ¿no? Luego se colocará el pie derecho en los extremos y una tabla en el fondo que será nuestro fondo de viga. Mm, Luego a lo largo de nuestra tabla colocaremos los demás pie derecho y si es necesario colocaremos caballetes para estabilizar la viga si tuviera que soportar cargas más grandes y luego se nivelará y se terminará de encofrar los lados. Ahora hablaremos sobre el proceso constructivo de las escaleras. Por definición, son estructuras diseñadas para vincular planos de distintos niveles y están conformados por una serie de pasos o peldaños y eventualmente descansos. Está conformada por escalones. Consta de paso y contrapaso y puede disponer de varios tramos separados por descansos y mesetas. Es un elemento que por medio de pequeñas gradas y escalones conecta verticalmente dos niveles diferentes de un edificio. Para que la escalera no resulte fatigosa, el número de peldaños debe limitarse entre 10 a 12 peldaños. Aquí podemos ver los elementos de una escalera, donde principalmente tenemos al peldaño, que se encuentra formado por el paso y el contrapaso. Tenemos el paso, parte donde apoyamos los pies cuando subimos o bajamos de un nivel a otro, y el contrapaso, que es la parte perpendicular del paso.
Algunas recomendaciones para la construcción de las escaleras. La medida del paso debe estar en torno a los 25 centímetros. El ancho de la escalera debe ser de 90 centímetros como mínimo. La altura del contrapaso no debe ser inferior a los 15 centímetros ni superior a 18 centímetros. El pasamanos lo debemos situar a 90 centímetros del suelo. La altura de cada peldaño a su correspondiente tramo de techo no debe ser inferior a 215 centímetros para evitar golpes. En el caso de las escaleras de caracol, el diámetro mínimo debe ser de 150 centímetros. El descansillo debe estar proporcionado al resto de la escalera para dar continuidad a la misma. Un tramo de escalera recto no debe tener más de 12 peldaños seguidos. Respecto a las unidades de medida para las escaleras de concreto armado. Para la escalera de concreto, según la norma del Reglamento Nacional de Metrados, debe medirse en metros cúbicos. Para el encofrado en metros cuadrados y para la armadura de acero en kilogramos. Proceso constructivo de la escalera. El primer paso es el trazo de escalera. Sobre la superficie del muro que se encuentra en un extremo de la escalera, se marca el inicio y el fin del tramo a trazar. A la distancia vertical se le divide entre el número de contrapasos y a la distancia horizontal se le divide entre el número de pasos. Con estos puntos de referencia y la ayuda de una wincha y un nivel, hacemos el trazo respectivo. Luego se traza el fondo de escalera, teniendo en cuenta que el espesor mínimo es de 15 centímetros o el que se especifique en los planos. Segundo paso, encofrado de escalera. Siguiendo la línea que marca el fondo de la escalera, se arma la rampa que servirá de base para el encofrado. Luego, se encofran los contrapasos usando tablas de 1,5 pulgadas de espesor, que tengan un largo igual al ancho de la escalera. Estas tablas se deben asegurar con tacos de madera en sus extremos y además se debe colocar un listón de refuerzo en el centro de las tablas, para que no se curven por la presión del concreto fresco. Tercer paso, colocación del fierro de la escalera. Primero, se coloca la armadura de acero longitudinal y transversal que va en el fondo de la rampa. Recuerde que debemos colocar dados de concreto que nos garanticen el debido recubrimiento. Luego, se coloca el acero superior, bastones de una longitud que debe estar indicada en el plano de estructuras. En el extremo inferior y superior de la escalera debe haber mechas de acero provenientes de la cimentación o de la losa de techo según corresponda. Estas deben cumplir con las longitudes determinadas en los planos y servirán para enganchar los refuerzos de la escalera a la estructura del edificio. Cuarto paso, preparación del concreto. El concreto a usarse deberá de ser la misma calidad que el de las columnas y el de los techos. La proporción recomendable es de una bolsa de cemento por un bogue de arena gruesa, un bogue de piedra chancada y la cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla pastosa que permita un buen trabajo. Quinto paso, vaciado del concreto. Antes de iniciar el vaciado, se deberá humedecer con agua el encofrado. Esto evitará que la madera seca absorba el agua del concreto. El transporte del concreto se efectuará mediante latas, que deberán estar limpias para evitar cualquier contaminación de la mezcla. El concreto se debe empezar a vaciar por la parte más baja y debe terminarse por la parte superior. Tener en cuenta que, si lo hacemos en sentido contrario, el concreto resbalará por la rampa de la escalera, produciéndose una separación de la piedra de la mezcla. El vaciado debe hacerse de manera continua, hasta terminar toda la escalera. Durante este proceso, debe compactar el concreto con una vibradora. En caso de no contar con una, se chuzará con una varilla de acero. El desencofrado debe hacerse después de 7 días, tiempo durante el cual debemos mojar el concreto con bastante agua, para evitar rajaduras y garantizar el buen desarrollo de la resistencia. Tipo de escalera. El tipo de escalera con el que hemos estado trabajando es una fija con descansos de ida y vuelta, que cuenta con pasamanos. Se puede observar en las siguientes imágenes. Reglamento Nacional de Construcción, artículo 29. Características. Las condiciones que deberán cumplir las escaleras son las siguientes. A. Las edificaciones deben de tener escaleras que comuniquen todos los niveles. B. Las escaleras contarán con un máximo de 17 pasos entre descansos. D. La dimensión de los descansos deberá tener un mínimo de 0,90 metros, como observamos en la imagen.